Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Así que busque su Biblia. Vamos a hablar de familia. Yo quisiera al final de mi participación orar por la familia. Hacer una oración especial. ¿Cuántas familias siempre piden oración? ¿Cuántas familias necesitan la oración? Yo soy el primero que levanto la mano porque siempre la lucha del enemigo es contra la familia. Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer varios versos. Deuteronomio capítulo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, una vez más, venimos a ti, Señor, en plena confianza. Tu palabra dice, Señor, que podemos acercarnos al trono de la gracia en confianza para hallar el oportuno socorro. Y aquí estamos delante de ti, Señor amado, para hablar de tu palabra, y te pedimos que mientras la hablamos y la predicamos y la enseñamos, tu Espíritu Santo la convierte en palabra viva en el corazón de tu pueblo, que salgamos de este lugar edificados por ellas en el nombre de Jesús. Amén. Ubíquese conmigo en el momento que Dios le está dando esta palabra al pueblo de Israel. Todavía no han entrado a la tierra prometida. Están en pleno desierto. Llevan años ya vagando por el desierto con todas las experiencias que usted conoce mientras lee estos pasajes. Pero están listos para entrar. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, hace un paréntesis para enseñarles a ellos la importancia de la familia cuando entren a la tierra prometida. Porque lo que conocemos como la tierra prometida era una tierra habitada. Allí habían cananeos, pero la práctica de vida de aquel pueblo iba en contra completamente de los estatutos y los mandamientos de Dios. Y Dios quería que cuando ese pueblo entrara allí, entrara con unos principios diferentes. O de lo contrario, el pueblo fácilmente iba a ser sumergido, iba a ser absorbido por las costumbres y las creencias y las prácticas de aquella gente. El Señor tomó el tiempo para advertirles y decirles cómo Él deseaba que su pueblo creyera y que su pueblo practicara. Y por esa razón estamos aquí en este capítulo 6, donde el Señor
está diciéndole a este pueblo: yo quiero ser primero en tu familia. Hermanos queridos, es importante que nosotros como iglesia, porque nosotros, esta historia es para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de los Romanos dice que nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios en el día de hoy. Por lo tanto, esta enseñanza que tiene que ver con lo que sucedió 6,000 años atrás es una enseñanza que nos aplica también a nosotros. Porque si usted ve en la Biblia la creación de Dios, cuando Dios decide crear el universo y crear esta tierra, utilizó a la familia como su agente creativo para poblar la tierra. Y el primer blanco de ataque del enemigo fue precisamente a la familia. Fue precisamente a lo que Dios creó. Dios le dio a la familia el hecho de que cargara sobre ellas la imagen de Dios. Capítulo 1 de Génesis, verso 27, dice que los creó a su imagen y semejanza. Y en el verso 28 le da una orden y le dice: fructifiquen, multiplíquense y gobiernen la tierra. ¿Pero cómo? Con el carácter de Dios. Dios quería llenar la tierra con gente que cargara su carácter y cargara su imagen. Pues precisamente el enemigo dice: pues si ese es el plan de Dios, yo lo voy a obstruir. Y usted conoce el resto de la historia. Capítulo 3 de Génesis, la primera familia fracasó moralmente, le fallaron a Dios, se tornaron en contra de Dios, hicieron lo que la serpiente decía y ya conocemos todo el resto de la historia. Pero ¿por qué es importante para nosotros hablar de la familia? Porque el enemigo sigue, hermanos, sigue en su agenda de atacar la familia. Su primer objetivo, su blanco, es la familia. O si entra por un hijo, o por una hija, o por el esposo, o por el matrimonio, pero de alguna manera el enemigo lo que desea es sacudir lo que Dios ha creado. Sabe que nuestra sociedad, precisamente en el día de hoy, no podemos pedir ayuda en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad casi todas las instituciones han fracasado. Ya prácticamente nadie cree en los gobiernos. Hay otras instituciones que han perdido credibilidad. Y por lo tanto la iglesia es lo único que tiene Dios sobre la tierra para predicar y proclamar la verdad de Él. No podemos confiar en las instituciones humanas. No podemos confiar en el hombre de afuera. Lo único que tiene Dios sobre la tierra para que proyectamos y proclamemos la verdad es la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, él decía que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si no se predica la verdad, entonces ¿a dónde iremos? Si la iglesia no sostiene esta enseñanza, ¿quién va a decirle a las familias de qué nosotros debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Podemos nosotros confiar que los políticos nos van a dar a nosotros la alternativa de familia? ¿Podemos confiar nosotros que en las instituciones humanas nos van a enseñar la verdad de la familia? No vamos a poder confiar en ellas. Los únicos que tenemos la autoridad divina para hablar de la familia es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Toda la gloria es de Él, toda la gloria es de Él. Y por eso yo felicito a la iglesia y felicito a los hermanos que organizaron la actividad, porque tenemos que fortalecer la familia, tenemos que fortalecer los matrimonios, tenemos que hablar de unos temas que a veces son sensitivos, son temas que a veces son antipáticos, no los queremos hablar porque toca precisamente las profundidades de nuestros pensamientos y de las prácticas nuestras. Pero si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nuestra sociedad vive un vacío de valores. ¿Sabe lo que son valores, hermano? Son principios que guían la conducta y las decisiones nuestras. Son los principios que de verdad determinan qué es lo que usted determina bueno, qué es lo que usted determina malo. Ese principio son los valores, pero en el día de hoy estamos viviendo una vida o una sociedad sin valores, ninguno. Que cada cual haga como quiera, que cada cual diga lo que sea, que cada cual crea lo que sea. Y de esa manera es como si tuviéramos un buffet de ideas allá afuera, un buffet de filosofía, y que cada cual escoja la que más le conviene. Mas sin embargo, eso no es lo que el Señor enseña. Valores determinan lo que es bueno y lo que es malo en una sociedad. Y por lo tanto, la familia ha quedado también definida basado en las opiniones de afuera.
¿Quién define la familia? ¿La política? ¿Quién define la familia? ¿La sociedad de afuera? ¿Quién va a determinar lo que es familia si no es quien la creó? Yo pienso que la única autoridad para definir la familia es el Dios que la creó. Él determina lo que es la familia para la gloria de Dios. ¿Cuáles son los valores que en el día de hoy se proyectan? ¿Cuáles son esos principios que nos van a guiar, que nos van a dar a nosotros un ejemplo de vida? ¿Serán los valores de las Kardashians? ¿Serán los valores de Bad Bunny? ¿Serán los valores de las novelas turcas? Magul, Elif. ¿Serán ellos los que nos van a determinar cómo es que se corre una familia? ¿Cómo es que se vive una familia saludable? ¿Serán las novelas de la televisión? Escuche, hermano querido, si la iglesia no habla de la familia, ¿quién va a hablar? Si la iglesia no asume su rol protagónico en este tiempo, ¿quién lo va a hacer? Por lo tanto, Dios nos dio a nosotros 10 mandamientos, 10 valores importantes que están en las Escrituras, que representan el carácter de Dios. Nosotros, la iglesia, así como Adán y Eva, se supone que nosotros seamos los que proyectemos el carácter de Dios en nuestra cultura. Es la iglesia la que tiene que proyectar y proclamar y modelar el carácter de Dios en nuestra cultura. Y por eso es que Dios nos dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son otros que son 10 recomendaciones. No fueron 10 recomendaciones, fueron 10 mandamientos. Son valores fundamentales, son principios fundamentales para la gloria de Dios. En este pasaje que usted acaba de leer, hay 2 órdenes que tienen que ver con los mandamientos de Dios. Dios le dice al pueblo: te estoy dando los mandamientos, los decretos, las ordenanzas. Pero luego le dice ahí en el verso 7, estas ordenanzas estarán sobre tu corazón. Mire lo que dice. En otras palabras, estas ordenanzas, estos mandamientos deben gobernar tu corazón. Y luego dice, y también las tiene que repetir a tus hijos. Eso dice el verso 6 y 7. En otras palabras, ¿por qué nuestro corazón? Escuche, porque los cambios de vida, lo que determina las acciones suyas, nacen del corazón. Cuando se habla en la Biblia de corazón, estamos hablando de una intimidad profunda, de una voluntad profunda. Son verdades que están arraigadas, que gobiernan de la manera que yo hablo, de la manera que yo actúo, de la manera que yo practico la vida. Estas cosas tienen que estar sobre tu corazón para que tengan efectos en la vida que estamos viviendo. ¿Cuántos se acuerdan de ese verso que decía: de toda cosa guardada? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él manan los asuntos de la vida. Jesús decía que de la abundancia del corazón, en otras palabras, lo que usted recibe, lo que usted alimenta, lo que usted memoriza, lo que usted internaliza, de eso es que usted va a hablar, así usted se va a comportar, las decisiones suyas saldrán de lo que usted ha alimentado su vida. Y Dios le dice: te he dado los mandamientos, te he dado los decretos, te he dado las ordenanzas, ahora estas estarán sobre tu corazón. Y luego que están sobre tu corazón, entonces las repetirás a tus hijos. En otras palabras, tú no le puedes repetir a tus hijos lo que tú no tienes en el corazón. Usted no puede predicar lo que usted mismo no está viviendo. La importancia, escuche hermano, de uno creer la palabra tal y como el Señor le está declarando. Una de las cosas que me llama la atención de Daniel fue llevado al cautiverio, no porque quiso ir un viajecito voluntario, lo llevaron cautivo como esclavo a Babilonia. Pero ¿qué dice ese primer capítulo de Daniel? Daniel se propuso, ¿dónde? En su corazón, no contaminarse. Cuando la palabra de Dios, cuando los mandamientos de Dios están sobre nuestro corazón, podemos estar en Babilonia y podemos estar en Canaán y podemos estar en cualquier parte del mundo, y esa contaminación del mundo no tendrá efecto en nuestra vida, porque nuestra vida será guiada por la palabra poderosa de nuestro Dios.
Dios le está diciendo, ponla sobre tu corazón. Te debe gobernar. La debes conocer. Y luego la tienes que repetir a tus hijos. Yo tengo que hablar como pastor, pero he visto familias, posiblemente no aquí, pero tuve que luchar con familias de muchos años en la iglesia, que luego que el niño, inclusive mi propio hijo en un momento dado, que ustedes conocen quizás la historia que yo he dicho aquí, por poco se desvía, empezó a desviarse, precisamente mientras yo estaba ocupado en la iglesia, predicando, enseñando, la iglesia numerosa, creciendo, mas sin embargo mi hijo se me estaba desviando. La importancia, escuchen, la importancia de nosotros cumplir esta palabra, repetirla a tus hijos. Y luego dice, a los hijos de tus hijos. Estamos hablando de la tercera generación. Ayer mismo nosotros en el seminario de matrimonio, cuando hablábamos de este mismo capítulo 20 de Éxodos, donde el Señor decía, yo voy a visitar el pecado de tus padres hasta la tercera y la cuarta generación. Yo decía, ¿sabes qué? Y ya es un cálculo matemático, no es tampoco una ciencia esa de cohete. Si usted tiene 2 hijos ahora, o si usted tiene 3 hijos, las familias que tienen 2 o 3 hijos, para la cuarta generación, usted ha impactado 70 personas si tiene 2 hijos y 300 personas si usted tiene 3 hijos. Mire qué interesante. En su cuarta generación, el hijo suyo, si tiene 2 hijos y luego esos 2 tienen 2 más y se multiplica, el que tiene 2 impacta 70. Aunque usted nunca los verá, posiblemente quizás usted nunca verá su tataranieto. Pero yo quiero decirle que la decisión que usted tome hoy con Dios, lo que usted tome hoy con Dios va a impactar al tataranieto suyo que quizás usted nunca lo conoció. Y por eso es que Dios dice, yo voy a visitar el pecado de tus padres hasta la tercera o la cuarta generación. Pero yo decía ayer, si eso es verdad, que sabemos que es verdad, ahora tórnelo positivo. Si el impacto del pecado va a tener un impacto hasta la tercera y la cuarta generación, imagínese entonces si usted en el día de hoy toma una decisión saludable de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Imagínese el impacto positivo que también va a tener en su hijo, en su nieto y en sus tataranietos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por eso Dios le está diciendo, ponlo en tu corazón. Hazlo algo importante, porque nosotros guardamos en el corazón las cosas importantes de la vida sobre tu corazón. Y cuando está sobre tu corazón se las vas a repetir a tus hijos. Se las vas a enseñar para que ellos también lo sepan. Por lo tanto, Dios nos dio esos mandamientos. Son valores, son principios de vida. No nos los dio para perjudicarnos. Los mandamientos que Dios nos dio fueron para ayudarnos, para protegernos. Cuando usted le dice a un hijo suyo, no ponga la mano sobre la estufa que está caliente, yo le pregunto, ¿eso es para perjudicarlo? Eso es un mandamiento. Pero usted eso no se lo dio por capricho o para usted pretender que usted manda. No, usted se le dio ese mandamiento para protegerlo. Y cada vez que Dios en la Biblia dice no hagas, escuche, cuando Dios dice no haga, no es de capricho, ni es para perjudicarnos. Cuando Dios dice no haga, es con un propósito positivo. Los negativos de Dios siempre tendrán aspectos de beneficio y aspectos positivos en nuestra vida. Por lo tanto, no los ignoremos, sino que los abracemos para la gloria de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? El que aparece en Éxodo 22 está en esa misma línea. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo sé que muchos de nosotros vamos a decir, pues está hablando de ídolos. Puede ser que sí, de hecho es cierto, pero escuche, el principio de ese mandamiento es Dios quiere ser primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que te está diciendo es, ponme a mí en primer lugar en tu vida. Dios demanda prioridad en tu vida. Dios no desea ser segundo de nadie. Él nos hizo y todo lo que nosotros tenemos depende de Él. ¿Qué significa los dioses ajenos? De hecho,
si usted lee ese mandamiento, dioses ajenos, está escrito con D minúscula. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Aquí hay un solo Dios. Pero dioses ajenos tienen que ver con los dioses pequeños, los extraños. Y yo quiero decirle que precisamente son los dioses pequeños, no porque hayan otros dioses, sino los que nosotros mismos hemos hecho dioses. Son los dioses pequeños los que destruyen la familia. Jesús dijo en cierta ocasión en el Nuevo Testamento: usted cuídese de las zorras pequeñas, porque las más grandes, esas las podemos cazar fácilmente, pero son las zorras pequeñas las que hacen que echan a perder la viña y destruyen. Y por eso Dios, el primer mandamiento, y usted conoce los demás, pero el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque lo que nos está diciendo es: Dios desea ser primero en nuestra vida, en todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición. Es una bendición. Pon a Dios primero. Dile a tu vecino: pon a Dios primero. Dígaselo. Pon a Dios primero. ¿Cómo yo pongo a Dios primero? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Yo tengo que identificar los ídolos. Yo tengo que identificar cuáles son los ídolos, cuáles son esos dioses ajenos que tratan de ponerse en primer lugar. ¿Cuáles son los que la sociedad te pone como primer lugar? Yo identifico que hay 5 ídolos que le roban a Dios el primer lugar. Primero, las finanzas. Vivimos en una sociedad de competencia financiera. Vivimos en una sociedad donde lo que hay es una competencia de avaricia. Todo es acumular, tener, arropar. Y nos roba. Y en ocasiones las finanzas no ponen a Dios primero, ponen nuestros propios intereses. Pero Dios dice: no, ponme primero en tus finanzas. Ponme primero en tus prioridades de la vida. Ponme primero en tus relaciones. Ponme primero en tu tiempo. Ponme primero en tus crisis. Déjame tomar la primera. Pon a Dios primero en tus finanzas. Si Dios va a ser primero en tu vida, y luego Dios nos está diciendo: enséñale esto a tus hijos. Estas son cosas que Él no las va a aprender en la escuela. Ninguna institución le va a enseñar esto, pero esto es lo que va a formar el carácter de tu hijo. Y Él está diciendo: no dependemos de la escuela para que le enseñe carácter a nuestros hijos. Nos toca a nosotros en nuestro hogar tomar el tiempo para enseñarle los caracteres y el carácter de Dios a nuestros hijos. Enséñale a nuestros hijos la clave, la bendición que es tener a Dios primero en la finanza. Porque vivimos en un mundo de avaricia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. En primera de Juan capítulo 2 verso 16, Juan reduce todo. Juan reduce todo a esas 3 categorías: los deseos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no es otra cosa que la lujuria, que el orgullo, que la avaricia. Esas son las cosas que dominan nuestra sociedad. Y de la única manera que nosotros vamos a pelear contra eso es poniendo a Dios primero. Dios tiene que ser primero. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nosotros creemos en el diezmo, y esta iglesia también cree en el diezmo. Dios dice en el capítulo 14 de Deuteronomio: comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tu manada y de tus ganados. ¿Sabes para qué dice el verso? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Cuando nosotros diezmamos, hermano, eso tiene una enseñanza. El diezmo es una expresión a Dios. ¿Por qué nosotros diezmamos? Primero que nada, porque provee para la casa de Dios. Yo decía esta mañana en el primer servicio que una de las cosas que a mí me impactó de esta casa, de esta congregación, cuando yo bajé aquí por primera vez y vi lo lindo de este edificio. Y yo vi lo hermoso y lo cuidado que está este edificio.
y la presentación que hace en la comunidad. Cuando uno viene, por lo menos yo que visito otros lugares, visito otras iglesias, y cuando uno baja por esta avenida, a mí me impresiona la iglesia Canaán, de la manera bien cuidada que está. Pero ¿a qué se debe eso? Hay una iglesia que ha creído en sostener la iglesia y a sostener la obra de Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Eso merece un aplauso de ustedes también. El diezmo provee para la casa de Dios. El diezmo le dice a Dios que puedo confiar en Él. El diezmo dice, el diezmo crea un margen en mi vida para que Dios me supla. Esa diferencia, ese 10%, yo estoy creando un margen para que Dios me supla esa cantidad. El diezmo me recuerda que yo no soy la fuente. El diezmo me conecta mi dinero con los propósitos del reino de Dios. El diezmo y las ofrendas le da a mi trabajo significado eterno. El diezmo transforma mi dinero en una semilla que luego va a tener fruto. El diezmo rompe la avaricia de mi corazón y el diezmo le dice a todo en mi vida que Dios es primero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pon a Dios primero. Ponga a Dios primero en tu finanza para que usted vea que tu vida cambia. Pero esto no es para usted nada más. Esto es para tus hijos. ¿Quién le va a enseñar esto si no usted a su hijo o a su nieto o a su bisnieto? Lo segundo es, pon a Dios primero en tus prioridades. Pon a Dios primero en todas las prioridades de tu vida y enséñaselo a tus hijos. Todas las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Tus sueños, tus planes. Pon a Dios primero en tu carrera universitaria. Pon a Dios primero. Voy a salir con mi familia. Pon a Dios primero. Si el Señor lo permite, si el Señor me da fuerza, si el Señor sabe, pero voy a salir. Señor, si tú me ayudas, salgo y voy a ver a mi familia y voy a disfrutar de mis familiares. Con tu ayuda, Señor, estoy buscando una carrera universitaria. Con tu ayuda lo voy a lograr. Con tu ayuda, Señor, ayúdame a lograr una carrera. Ayúdame a escoger el lugar donde voy a estudiar. Pon a Dios primero en todas tus prioridades. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas, escucha hermano, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Dale prioridad a Dios en todas tus cosas y ponlo número uno y enséñaselo a tus hijos. Enséñale a tu hijo que cuando va a tomar una decisión, hijo, pregúntale a Dios, consúltale a Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Agradézcale sus fuerzas, hermanos queridos. ¿Cuántos se levantaron esta mañana y lo primero que dijeron: el Señor, te doy gracias por un nuevo día, por el aire que respiro? El Señor es el que te da la fuerza para trabajar una computadora. El Señor es el que te da la fuerza para operar un camión, para manejar. El Señor es el que te da la fuerza a ti para tener un taller de trabajo. Es el Señor el que nos da. Por lo tanto, inclúyelo en todas tus prioridades. Señor, ayúdame a comprar bien. Si tienes negocio, Señor, ayúdame a invertir bien. Ayúdame, Señor, que la inversión, este es dinero tuyo, este es dinero de la obra, que yo pueda hacer un trabajo. Hermano, ponga a Dios primero en todas sus prioridades y enséñele eso a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Lo próximo es: pon a Dios primero en tus relaciones. Enséñale a tus hijos. El Señor está diciendo: yo pongo estas ordenanzas, ponlas sobre tu corazón y luego enséñaselas a tus hijos. A tomar decisiones de relaciones, pero enséñaselo a tus hijos. Dios va a ser el primero en tu vida y vas a tener que escoger cuáles son tus amistades. Uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que saber dónde uno entra. Uno tiene que saber con qué círculo yo me reúno, con qué círculo en el trabajo. Todo eso, hermano, ponga a Dios primero, porque Dios es importante en tus relaciones. Tus relaciones son importantes para Dios. De hecho, hay un dicho, no sé si allá en El Salvador o en Latinoamérica, pero allá en Puerto Rico decían: mira con quién anda. ¿Conocen el dicho? Y no son boricuas los que están aquí. Si Dios va a ser primero en tu vida, vas a tener que escoger en el círculo donde tú te mueves. Nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. ¿Quién se lo va a decir?
Vamos a esperar que la escuela se lo diga cuando nosotros sabemos que el sistema escolar se ha ido liberando tanto y tanto. Para ellos, para todos los efectos, no importa con quién usted se reúna. Para ellos no es importante, pero para nosotros, la iglesia del Señor, para nosotros sí es importante. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos con quién estás reunido, qué vas a hacer. Miren lo que dice Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué tiene que ver esto con Dios el primero? Que usted se ha de comportar como los amigos que usted escoge. Que hay una presión, lo que le llaman en inglés peer pressure, que hay una presión de grupo, que yo me voy a mostrar amigo. El que tiene amigos se va a mostrar amigo. En otras palabras, me voy a dejar ir por lo que mis amigos digan. Por eso es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y decirle, hijo, si vas a buscar amistades, tienes que buscar amistades que te puedan llevar a un camino bueno, que te puedan enseñar algo de valor. Pero tú vas a tener, porque yo no voy a estar en la escuela contigo, yo no voy a estar en la universidad contigo, por lo tanto me toca a mí decirte, si vas a entrar en un círculo de amistad, busca amistades que te edifiquen y no amistades que te perjudiquen. Lo tenemos que enseñar, porque a la larga usted se va a comportar con ellos, con aquellos que usted invierte tiempo. Amistades que tienen en poco a Dios y las cosas de Dios es un riesgo. Tenemos que tener cuidado. Por eso Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En otras palabras, tenemos que tomar nuestras relaciones en serio y decirle, Señor, te pongo primero en mis relaciones. La amistad puede ser bonita, el amigo o la amiga se puede ver atractivo, la amistad puede ser algo que te llama la atención, pero usted tiene que pasar de esa raya y preguntar, más que se ve atractivo o más que viene de una buena familia, pregunta si esa persona tiene valores que se asemejen a los suyos, porque de lo contrario hay riesgo en esa amistad. Lo otro que tenemos nosotros que poner a Dios primero es en nuestro tiempo. Pon a Dios primero en tu programa diario. Saca tiempo. Enséñale a tus hijos a mirar el tiempo, a observar el tiempo. Efesios 5:16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Saca tiempo en la mañana, hermano, y preséntate delante de Dios y enséñale a tus hijos que es importante tomar tiempo para uno presentarse a Dios en la oración. No tiene que ser mucho, no tiene que ser largo, pero enséñale el principio. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Nosotros tenemos una academia allá en el Calvario, en la iglesia. Tenemos como 500 estudiantes desde prekinder hasta high school. Pero escuche, he tenido padres que me han dicho, pastora, ¿sabes qué? El nene mío ahora de 3, 4, 5 años que está en la academia, ahora si no oramos no comemos. El mismo niñito, cuando están en la mesa, él mismo para la comida y dice, no, hasta que no oremos no podemos comer. ¿Por qué? Porque se le está enseñando desde pequeño la importancia de que hay que tomar tiempo para incluir a Dios. Y el Señor va a bendecir una familia que saca tiempo para tener comunión con Dios. Pídele a Dios que te ayude a sacarle provecho a tu día. Estudia algo nuevo que bendiga tu reino. Enlístate en la escuela de líderes de aquí de la casa, hermano. Saca tiempo para edificarte, saca tiempo para aprender algo nuevo, saca tiempo para hacer algo que edifique tu vida, pero pon a Dios primero en el programa de tu vida. Involúcrate en los grupos pequeños de esta casa. En otras palabras, saca tiempo y dile, Señor, tú eres número uno en mi tiempo. Y finalmente, hermanos, pon a Dios primero en los momentos de crisis. Pon a Dios primero. ¿Sabes qué? La Biblia dice y Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción. Los vamos a tener. Son sorpresivos en ocasiones. No sabemos por qué puertas van a llegar. Pueden venir por los hijos, pueden venir por una enfermedad física, pueden venir por presiones financieras, pueden venir por el trabajo, pueden venir por un vecino, puede venir por una idea que de momento agarró tu mente y ahora estás gobernado por una idea.
Como quiera que sea, vamos a enfrentar crisis. Pero escuche, enséñale a tus hijos que cuando enfrenten crisis, la primera opción es Dios. Al primero que hay que hablar es con Dios. No es vecino, no es aquel. No. Busca primero sacar tiempo y preséntaselo a Dios. Porque la pregunta es, ¿qué es lo primero que hacemos en los momentos de crisis? A veces llamamos a medio mundo, llamamos a todo el mundo, mas sin embargo dejamos a Dios para un lado. Y yo vengo a decirte que Dios es primero. La oración es primero. El Salmo 46:1 decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe lo que es pronto auxilio? Es primer auxilio. El Señor es mi pronto, mi primer auxilio. Por lo tanto, Él no es segundo, es primero. Y cuando yo enfrento un momento difícil, yo tengo que poner a Dios primero. Señor, no que no haya más ayuda, hay más ayuda, pero yo vengo a ti primero porque tú tienes la alternativa y tienes la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Los momentos difíciles de la vida, uno tiene que invocar a Dios. Es lo primero. Yo decía ayer, hablando nosotros de la importancia de uno sacar tiempo para adorar a Dios, le decía a los matrimonios, hablando de Adán y Eva y de la manera que Dios creó a Adán y Eva. Y yo, cuando veo el pasaje, yo le pregunté ayer al grupo y le pregunto hoy, ¿ustedes no creen que Dios era tan y tan poderoso como haber creado a Adán y Eva a la misma vez? Seguro que era poderoso. Pudo haber hecho un muñequito aquí de barro, Dios echarse para atrás, soplarle vida a Adán, soplarle vida a Eva y decir, ahora búsquese y encuéntrese. Y uno decirse al otro, oye, qué lindo se ve ese hombre, o qué linda se ve esa mujer. No lo hizo así. Creó primero a Adán. ¿Con qué propósito? Pudiendo haberlos creado a los dos a la vez, pero los creó uno a la vez. ¿Para qué? Para que cuando Adán despertara, ¿a quién era la primera persona que iba a ver a Adán? A Dios. Su primera responsabilidad era ¿con quién? Con Dios. La Biblia no dice cuánto tiempo tardó Dios en crear a Eva. Nosotros asumimos que fue rápido. Mas, sin embargo, lo que yo leo en el texto no es así. Porque fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, hubo un tiempo solo. No dice el tiempo, pero hubo un tiempo solo. Mas, sin embargo, Dios lo creó primero. Adán ni tiene idea de lo que es una mujer. Adán no tiene ni idea de lo que es el sexo opuesto, porque no existe todavía. Solamente es Adán y Dios. Y Dios lo creó primero, ¿para qué? Para asegurarse que Adán siempre por las mañanas y por el día tuviera conciencia de Dios y buscar a Dios. Y su primera responsabilidad siempre iba a ser con Dios. Pero luego, cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo, la Biblia dice que puso a Adán a dormir un sueño profundo. Y yo le preguntaba ayer a los matrimonios si todavía ustedes pueden descifrar por qué para crear a la mujer Adán Dios tuvo que ponerlo en un sueño bien profundo. Todavía no sabemos, pero lo puso en un sueño bien profundo. Y luego lo puso a dormir y ahí creó a Eva. Eva no sabe lo que es un hombre. Ella no tiene concepto de lo que es hombre. Ella no sabe si hay otra persona existente en el universo. Pero cuando Eva se levanta, ¿cuál es la primera persona que Eva ve? A Dios. Su responsabilidad diaria con Dios, su comunión diaria con Dios. Y Dios lo que le está enseñando y nos está enseñando a nosotros, antes de que hubiese matrimonio, antes de que hubiese unión, la primera responsabilidad de cada uno de nosotros es con Dios primero. Y cuando uno busca a Dios y honra a Dios, Dios bendice el hogar. Y cuando vienen las crisis, como Dios es primero, Dios se lleva la gloria. Y ahí es que empiezan a surgir las respuestas y las puertas comienzan a abrirse y la bendición de Dios comienza a venir. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Dios primero siempre en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, iglesia, ¿cómo yo sé cuando Dios es primero en mi vida? Porque tengo paz. Cuando Dios es primero en mi vida, cuando los dioses ajenos están a un lado,
Cuando todas esas 5 áreas están a un lado y yo pongo a Dios primero en mi finanza y pongo a Dios en mis prioridades y pongo a Dios en mis relaciones y pongo a Dios en los tiempos y pongo a Dios en mis crisis. Cuando pongo a Dios en primero, tengo paz en mi vida. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, él decía, por nada estéis afanosos. En otras palabras, atribulados. Por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Yo siempre le enseñé a la iglesia que una cosa es orar y una cosa es rogar. Rogar es petición con detalle. Rogar es ya irnos a otro nivel. Y el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Cuando tú le dices al Señor que Él sepa tus peticiones, entonces dice el texto que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar que primero, guarda primero nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo yo sé que Dios es primero? Porque tengo paz en todo momento. Segundo, no vivo en preocupación, no vivo preocupado. Hay que tener cuidado porque las preocupaciones son la mejor forma del Señor descifrar que hay un ídolo en medio. Los ídolos preocupan, Dios no preocupa. Son los ídolos los que preocupan. Y una forma de uno saber, lo que pasa es que a veces nos acostumbramos, de esto hablaba yo con la pastora, hay veces que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con cosas extrañas, que ya las damos como si fueran familias nuestras, pero Dios no quiere eso. Pero hay veces que nosotros vivimos con preocupaciones y las preocupaciones en el mundo espiritual, las preocupaciones son la mejor forma de detectar que hay un ídolo que está gobernando nuestra vida. El ídolo puede ser la finanza, el ídolo puede ser algo de tus relaciones, el ídolo, todo lo que hemos mencionado aquí, puede ser tu tiempo, no hay tiempo, estoy preocupado. Son ídolos, son dioses ajenos. Una persona que vive y que tiene la paz de Dios y una persona que tiene a Dios primero no vive preocupado. Cuando viene el momento difícil, sabe a quién tornarse. Cuando viene el momento difícil, sorpresivo, sabe a quién tornarse. Cuando Dios no es primero en tus 5 áreas, entonces vivirás preocupado. Si Dios no es primero en mi finanza, estaré siempre preocupado por la finanza. Si Dios no es primero en mis relaciones, vivo inseguro y no confío. Si Dios no es primero en mi tiempo, pierdo mucho tiempo y vivo cargado. Si Dios no es primero en tiempos de crisis, vivo en depresión. Pero cuando decimos, Dios, tú eres primero, entonces ahí es donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.